En medio de la crisis del COVID-19, muchas de las principales inquietudes de la sociedad giran en torno al empleo. ¿Quiénes podrán conservarlo? ¿La ley le ofrece algún tipo de protección a los trabajadores en una coyuntura semejante? ¿La empresa privada tiene algún tipo de responsabilidad social en medio de esta crisis? ¿Los despidos son legales? Se puede despedir, mas esto no implica que sea legal. La fuerza mayor no está contemplado dentro de nuestro Código Sustantivo del Trabajo como una causal para el despido, lo cual nos lleva a pensar inmediatamente que cualquier despido que se provoque a raíz de la crisis del COVID-19 será sin justa causa, cuya consecuencia es que se deberá liquidar e indemnizar al trabajador. Respecto a los despidos masivos, se necesita autorización del Ministerio del Trabajo, pero corresponden a otro tema. ¿Actualmente existe o no algún marco legal para despedir a alguien o suspenderle su contrato laboral? Sobre la suspensión existen dos figuras. La primera, la suspensión total de la empresa hasta por 120 días con autorización previa del Ministerio del Trabajo, o la segunda, que es la fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? La absoluta imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales. Sí se puede realizar, es autónoma de parte del empleador, y quien define si hubo o no fuerza mayor es un juez. Es decir, solo se decretará con posterioridad su legalidad o ilegalidad. ¿El sector público puede despedir o no empleados en este momento? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Depende del tipo de contrato? Si es por justa causa, efectivamente se pueden realizar los despidos. Si no existe justa causa, no se deben y no se pueden realizar. De hecho, se esperaría que fuera el sector público quien ayudara a la economía en este momento tan difícil. Hay denuncias de contratistas, de empresas contratistas, a las cuales sin haberles suspendido el pago, sí han cancelado y terminado los contratos de sus trabajadores. Por ejemplo, barrenderos, por ejemplo, petroleras, entre otras empresas. ¿Son legales las licencias no remuneradas? Las licencias no remuneradas son permisos que el empleador concede al trabajador cuando este último se lo solicita. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad debe venir de parte del trabajador. Todas las licencias no remuneradas que sean obligadas a ser solicitadas de parte del empleador constituyen acoso laboral y no pueden ser decretadas en el mundo del derecho porque se entiende que la voluntad está viciada. ¿Qué es el concepto de solidaridad para conservar el empleo? ¿Cómo atañe esto a la empresa privada? ¿Se puede hablar de solidaridad para conservar el empleo? Más allá de todas las normas y las leyes que he citado y que además protegen al trabajador, como lo son el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos que entender que existe un principio y es que nadie está obligado a lo imposible. En estos momentos, más allá de las grandes empresas, hay muchos pequeños y medianos empresarios que no tienen cómo pagar nómina a sus trabajadores y que a partir de ahí se esperaría una solidaridad entre trabajador y empleador para mantener el empleo con ciertas características propias que lleven a una renegociación de los contratos de manera temporal. Muchas personas y muchos grandes académicos del derecho laboral consideran que posterior a esto será la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, quien deba determinar cómo se fallarán todos los casos sobre despidos, sobre suspensiones, sobre vacaciones que se hayan decretado durante la pandemia. Pero realmente es incierto porque fallar solo a favor del trabajador crearía un problema económico porque quebraría a los empresarios. ¿Por qué se habla en este momento de diferenciar entre teletrabajo y trabajo en casa? ¿Qué importancia tiene para los trabajadores y los empleadores? ¿Cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa? El teletrabajo es una forma de organización laboral que se basa en la ejecución de las funciones con apoyo de las TIC. En estos casos, el empleador debe brindar al empleado todas las características para que se realice efectivamente con sus obligaciones. El trabajo en casa no es una modalidad contractual, pues no implica una modificación real del lugar del trabajo. Sencillamente se entiende como un beneficio ocasional para el trabajador. Lo que están realizando en casa en estos momentos tienen que diferenciarlo de teletrabajo o de trabajo en casa por las prestaciones que deben darles el empleador y segundo, por saber cuál es su lugar real de ejecución de sus obligaciones.